Este es nuestro tema número 14. Vamos a ver la ley de Ohm de una forma teórica. Aunque se pueden hacer problemas, no los vamos a abordar, simplemente vamos a ver la teoría de la ley de Ohm. La ley de Ohm, bueno, conceptos clave para poder utilizar la ley de Ohm. Intensidad de corriente, dice es la carga eléctrica que pasa a través de una sección del conductor, es decir, es cuánto voltaje o cuánta carga eléctrica puede pasar en determinado tiempo durante el conductor. Y se mide en amperios o amperes, se representan con una A mayúscula. La resistencia eléctrica es la oposición a ese flujo de electrones, a esa corriente eléctrica que tienen algunos materiales, ¿sí? Y la corriente eléctrica es el traslado de cargas, es el flujo de electrones a través de un circuito. La ley de Ohm establece una relación entre la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es como el flujo de la cantidad de electrones, o sea, como la presión del agua, pero en electricidad. ¿Cuánta electricidad puede ir en tu cable al mismo tiempo? ¿Con qué potencia, por decirlo de alguna manera? No es eso, pero para hacernos una imagen mental, ¿con qué fuerza puede ir los electrones en el conductor? Es la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia, ¿sí? Aquí están sus despejes. Como les decía, no vamos a ver los prácticos, no vamos a hacer las fórmulas, pero aquí están por si les quieren utilizar. Si quiero encontrar voltaje, multiplico intensidad de corriente por resistencia. La intensidad de corriente es voltaje entre resistencia y la resistencia es voltaje entre intensidad. La ley de Ohm parte de esta, intensidad es igual a voltaje entre resistencia, que quiere decir que a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, pero también al estar dividiendo la resistencia quiere decir que a mayor resistencia, más chiquitita la intensidad de corriente. Esto lo vamos a ejemplificar en las siguientes dos secciones del video. Bien, para ver ejemplificada la ley de Ohm, tenemos lo siguiente. Aquí podemos ver voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia. Este es uno de los despejes de la ley de Ohm, en el que dice que el voltaje pues, se calcula multiplicando la intensidad de corriente por la resistencia. Aquí lo vemos en esta imagen, donde yo tengo tres baterías de 1.5 volts. 1.5, 1.5 y 1.5 dan 4.5, lo que está reflejado aquí. La corriente va a fluir aquí como indican las flechas. Esto de aquí abajo es una resistencia. Una resistencia es algo que va a impedir un flujo de electrones. Recuerden, la corriente eléctrica no es otra cosa más que un flujo de electrones, ¿sí? Entonces, la resistencia lo que hace es precisamente atrapa algunos de esos electrones y no los deja pasar. Unos van a pasar, pero no todos. Entre más alta la resistencia, más electrones se quedan aquí, representados con los puntitos negros. Entre más baja la resistencia, más electrones pasan. En este caso, aquí la intensidad de corriente es de 9.4 miliamperes. Recuerden que el voltaje se mide en volts, la intensidad de corriente en amperios y la resistencia en ohms. Entonces, si yo subo el voltaje, aquí tengo un voltaje de 9 volts, vean que subió la intensidad de corriente, porque no he modificado la resistencia. Ahora, si la resistencia baja, vean cómo se intensificó la intensidad de corriente. Pero si bajo el voltaje, la intensidad de corriente vuelve a bajar. Ok, ¿por qué? Vamos entendiendo esto un poquito mejor. La intensidad de corriente es esto, el grosor que ven aquí de la flecha es como la presión del agua en una tubería. Es cuántos volts, cuánta corriente puede viajar en ese instante, en un segundo, en el cable. Entonces, a mayor intensidad de corriente, se fijan, el flujo es mayor. Esta es la intensidad de corriente, este grosor, digamos, la cantidad de electrones que pasan. Pero ¿qué sucede si disminuyo el voltaje? Si disminuyo el voltaje, vean que lo que sucede es que la intensidad de corriente también se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque dijimos que la intensidad de corriente es como la presión de ese voltaje. Entonces, si hay menos voltaje, pues también va a haber menos presión, hay menos intensidad. Y si subo la resistencia, evidentemente la intensidad de corriente cae, aunque el voltaje no se mueva, ¿sí? Esto es lo que nos dice la ley de Ohm, es la relación que se encontró entre el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia.
donde la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, es decir, a mayor voltaje, mayor intensidad, a menor voltaje, menor intensidad, e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa? Que la intensidad de corriente va a aumentar si la resistencia baja y va a disminuir si la resistencia sube. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Aquí cabe señalar que estoy utilizando un simulador de esta empresa, PRET. La voy a... PHET. Es de ellos. No es mío no es mío el simulador. El simulador es de ellos, PHET, Intensive Simulations, de la Universidad de Colorado Boulder. Ellos son los creadores de este diseño. Yo simplemente lo estoy utilizando para fines didácticos. Bien, vamos a ver otro ejemplo sobre la ley de Ohm. Para ello vamos a hacer una simulación de un laboratorio con mediciones para que nos quede un poquito más clara esta ley de Ohm. Esta ley de Ohm, dejen, hacemos un diseño nuevo. Vamos a borrar todo lo que tengo aquí. Estas son unas pruebas que estaba haciendo. Ok, aquí vamos borrando ahorita todo para que, bueno, veamos. Ok, aquí tenemos un amperímetro que nos mide los amperios y un voltímetro para medir el voltaje, los volts. Ok, estos instrumentos los vamos a usar ahorita. Primeramente, bueno, jalamos un cable. Todos los circuitos eléctricos llevan cables. Digo, tanto de corriente directa, recordemos la corriente directa, algo muy simple, pues es la que es positivo y negativo, es la de las baterías. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Es la de todas las baterías, la del celular, las pilas de una computadora, las baterías recargables, las pilas del control remoto, son corriente directa. Y tenemos también por otro lado la corriente alterna, que es la que tenemos en los contactos eléctricos de nuestras casas, en los focos, ¿sí?, en los cables de luz de comisión. Es alterna. ¿Por qué? Porque va cambiando una onda sinusoidal, es decir, sube y baja, es decir, es positivo y negativo a 60 Hz, es decir, a 60 cambios entre positivo y negativo en un segundo. Esa es la corriente alterna. Aquí ahorita vamos a hacer un diagrama con corriente directa, pero funciona igual para cualquier tipo de corriente, ¿sí? Vamos a poner una batería de 9 volts, sería una de las cuadraditas, aunque aquí no se ve cuadradita. El polo positivo lo voy a conectar ahí arriba, el negativo aquí. ¿Okay? Si yo conecto a mi multímetro, un polo en el positivo, en el negativo, vean que me da 9 volts. Si lo hago aquí en los extremos de los cables, me tiene que seguir dando lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente son unos cables. La ley de Ohm habla de resistencias. Vamos a usar aquí una resistencia básica de 10 ohms. La podemos crecer y ahorita van a ver qué va a pasar. Si yo mido mi voltaje después de la resistencia, vean que ahorita todavía es exactamente igual. Sin embargo, va a cambiar. Bueno, ahorita lo vamos a dejar igual. Vamos a ver que ahorita que hagamos el circuito va a cambiar esto. ¿Ok? Entonces voy a quitar ahorita la punta. Entonces, bueno, vamos a poner otro pedacito de cable.
y vamos a poner un interruptor, así como el apagador de la luz, ¿no? O sea, prendido y apagado. Si yo sigo midiendo aquí, me sigue dando 9 volts. Si yo lo cierro, me da 0 porque estoy midiendo lo mismo. Voy a medir después, siguen siendo 9 volts. 9 volts. ¿Por qué? Porque no hay nada que consuma y la resistencia es muy pequeña. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Ahí corté para poder separarlos. ¿Qué sucede si yo pongo una bombilla, un foco tal cual? Si yo lo abro, interruptor, pues no hay flujo. Si se fijan, los electrones van de menos hacia más. Siempre van a ir en ese orden. ¿Ok? Vean aquí. Ya cambió mi voltaje. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Aquí en la pila no. Aquí tampoco. Pero en el foco sí. Porque el foco está consumiendo parte de ese flujo de volts. Parte de esos electrones pues se quedan en el foco. Entonces por eso mi voltaje está bajando. ¿Sí? Vean qué va a pasar si yo aumento. Aquí bueno, vamos a medir también la intensidad de corriente. 0.45 amperes. 0.45, si se fijan, no importa dónde la mida. Entonces, y tengo una intensidad de corriente de 0.45, un voltaje de 4.5 y una resistencia R de 10. ¿Ok? Si yo aumento la resistencia, veamos cómo se van moviendo los demás valores. La voy a aumentar drásticamente. Vean, aquí ya la subía a 30 ohms. Vean cómo cayó la intensidad de corriente, pero el voltaje subió. ¿Ok? La resistencia nos está ayudando a reducir la intensidad de corriente, es decir, esa cantidad de volts que pasan, y por eso se consumen menos y mi voltaje tiende a subir. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo una resistencia de 100 ohms? Vean, si subo la resistencia, la intensidad de corriente bajó y el voltaje subió. Pero ¿qué pasa si también subo el voltaje a 50 volts? Vean que la intensidad de corriente sube. Y si yo vuelvo a bajar mi resistencia a 10 ohms, vean cómo la intensidad de corriente es esto, como la velocidad a la que van los electrones. Vean cómo ya subió. ¿Sí? Y si mi resistencia la sigo bajando, la voy a poner de 1 ohm, una resistencia mínima, vean cómo el voltaje sí cae, pero la intensidad de corriente subió muchísimo. ¿Ok? Aquí nos da 0 porque si se fijan sería este mismo cable. ¿Ok? Y aquí me da 50 porque está retomando todo el flujo. Estoy midiendo como en la pila. Por eso lo mido en el foco. Aquí es la caída de voltaje, 4.55 volts a 4.55 amperes. Aquí ya se igualó porque la resistencia es de 1. ¿Ok? Voy a poner la resistencia de 2 para que vean qué pasa con el doble de resistencia. Una resistencia de 2, el voltaje es el doble de la intensidad de corriente. ¿Sí? Una resistencia de 3, el voltaje es el triple que la corriente. Eso es la ley de Ohm, la relación que hay entre la intensidad de corriente, el voltaje y el valor de una resistencia. ¿Ok? Y bueno, también podemos probar con otros objetos que pueden ser resistencias de cierta manera. O sea, si yo pongo un clip, pues un clip, pues, ¿qué ofrece resistencia? Pues de hecho ninguna. ¿Sí? Una moneda también. Vamos a dejar quito el clip. Podemos poner una moneda y van a ver que vamos a tener el mismo efecto. ¿Sí?
Si pongo un borrador no es un conductor, es un aislante. Como tal, vean entonces que no hay voltaje. O sea, aquí en la pila sí hay, vean. Aquí en la pila sí hay. En este extremo el borrador sí hay, pero en el otro extremo ya no hay nada. Eso es lo que hacen los conductores, los aislantes y los semiconductores, que son las resistencias. Conductor deja pasar la corriente como viene. Semiconductor son como las resistencias, le ponen un freno, pero sí puede pasar, ¿sí? Le bajan la velocidad, le bajan la intensidad, acuérdense. Y los aislantes no conducen absolutamente nada, ¿ok? Entonces aquí aprovechamos también para ver un poquito teórico cómo son los conductores, semiconductores y aislantes. Nuevamente, al igual que en la sección anterior, esto no es de mi creación. Estoy utilizando un simulador del kit de construcción de circuitos CD de corriente directa de PHET, marca registrada, Interactive Simulations, de la Universidad de Colorado Boulder. Voy a dejar el link de acceso a la página en los comentarios del video para que el que quiera pueda consultarlos.